Veo que pensó que hoy era el día decisivo para mejorar el mundo por solo un pequeño día. Este es mi día del recuerdo. Se estremeció pero se recuperó. De repente sintió el peso de dos pequeñas bolas de acero en su mano mecánicamente, con la facilidad habitual. Comenzó a moverlas una alrededor de la otra en su palma. Fue mientras se concentraba en el suave giro de las pelotas que su amiga Pam entró en la habitación inquieta como siempre. Wendy miró a Pamela a los ojos y le indicó que se acercara. Pamela terminó su tarea y se acercó con una cálida sonrisa. Hola, Wendy, ¿puedo ofrecerte cualquier cosa que te haya pedido? No, Pam, hoy es el día en que hago algo por ti. Necesito aproximadamente media hora de tu tiempo no laboral en algún lugar tranquilo. ¿Podemos hacer esto? Wendy lo solicitó. Por supuesto, Wendy, pero hoy no. Hay una reunión de personal más tarde durante mi descanso habitual. ¿Qué tal mañana? Pamela sugirió a Wendy. La decepción era evidente en su rostro. Sentía la urgencia de esta conversación. Le había tomado varios días reunir el coraje para abordarla y las noches de insomnio habían cobrado su precio. La idea de otra noche sin descanso era desalentadora. Apretó las bolas antiestrés en su mano. Su expresión decidida se desvanece a una de decepción. Esto es importante, Pam. Se trata del hombre que te vi besando en la puerta trasera la semana pasada. Es demasiado joven para ser tu marido, Wendy dijo simplemente, causando que Pamela se congelara al recordar el día en que Wendy se refería a ella. Si los rumores llegan a su esposo, podría perder el vida familiar idílica que ella ha trabajado tan duro para construir. Sin embargo, esto realmente no tuvo nada que ver con Wendy. Lo que tengo con Randall no es tan serio, Wendy, es solo un poco divertido cuando te callas, Pam. Tenemos que hablar urgentemente hoy. Sorprendido por el tono exigente de Wendy, Pamela miró a su amiga como si la estuviera viendo por primera vez. Tuvo que luchar contra The Reflex para decirle a Wendy que se fuera a la mano de Wendy. Las bolas chocaron ruidosamente unas contra otras con una expresión de extrema angustia. Habló de nuevo. Por favor, Pam, necesitas escuchar lo que estás. Pam pensó que más bien necesitas contarme tu historia. Libérate. A pesar de esto, ella decidió ir a lo seguro. Está bien, Wendy, vayamos al solarium. Debería estar tranquilo a esta hora del día. Terminaré algo y luego nos vemos allí en unos 10 minutos. Todo está bien. Wendy asintió y observó cómo Pam se alejaba rápidamente antes de dirigirse hacia el lugar de reunión. Pamela encontró a Wendy allí a la hora acordada. Con bolas de estrés y una expresión tensa en su rostro, Pam estaba molesta. Randall era simplemente divertido e inofensivo que no le quitó nada a Jackie y los chicos. Se sentó junto a Wendy lista para defender sus acciones, pero Wendy se le adelantó. No lo hago. No quiero saber si te acostaste con este tipo, no importa. Solo puedo imaginar las probablemente similares a las que yo me hice. Este comentario fue tan fuera de lugar para Wendy que Pam se quedó en silencio en estado de shock. Engañé a mi marido y me costó todo. Pamela observó cómo los ojos de Wendy se nublaban y desenfocaban. Realmente quiero escuchar lo que Wendy estaba diciendo. Casi no tuvo nada que ver con ella. Ella fue muy cuidadosa con Randall y además no llegaron hasta el final. Si lo hicieron, y eso fue un gran si. Lo malo que podría pasar, ella tendrá para Cal algunas plumas de ego erizadas. Tal vez comería un poco de pastel amargo por un tiempo. Ella no podía permitir que su esposo se divorciara de ella. Él nunca se arriesgaría a perder el acceso a sus hijos. Pero, ¿qué hay de malo en escuchar a Wendy? Obviamente, ella necesita desahogarse. Pam esperó patentemente. No le doy mucha importancia a esto, pero yo era médico. No, me estoy adelantando. Déjame empezar desde el principio. Conocí a mi futuro marido justo después de terminar mis prácticas después de graduarme de la escuela de medicina. Quería quedarme en el gran ciudad, así que el único trabajo que pude conseguir fue en el departamento de traumatología del apartamento de la ciudad. Ronnie, el hombre con el que me casé, fue llevado de urgencia al hospital una noche después de sufrir una lesión de fútbol. Bueno, no los aburriré con los detalles de nuestro noviazgo, pero es suficiente para digamos que 2 años después nos casamos. Yo tenía 28 años en ese momento y un año después nació nuestro hijo. No hizo falta ser un psicólogo de primer nivel para darse cuenta de que Wendy estaba teniendo muchos problemas para pronunciar el nombre de su primogénito. Wendy estaba muy emocionada. Que se le cayeron las bolas de las manos y tuvo que perseguirlas por el suelo. Pamela la ayudó a recoger una.
porque una vez que estuvieron de vuelta en los brazos de Wendy, ella se calmó visiblemente. Decidimos que yo me convertiría en ama de casa porque las cosas estaban mejorando para Ronnie y, francamente, las horas en el oído eran una locura, siempre. Quisimos tener 2 hijos, así que cuando mi hijo mayor tenía solo 1 año y medio, teníamos otro hijo y comencé a tomar la pastilla una vez más. Me quedé en casa hasta que el menor cumplió 5 años y comenzó la escuela y luego alguien me señaló que si no volvía a practicar pronto perdería mi registro. Para mí significaba regresar a la tierra. Ronnie ofreció un apoyo inquebrantable ajustando sus horas de trabajo para estar allí cuando los niños regresaran de la escuela. También solicitamos la ayuda de una niñera para los momentos en que Ronnie no podía estar presente y ayudar con la preparación de la comida, ya que Ronnie era huérfano y mis padres fallecieron y con la pérdida de varios médicos del hospital casi. Al mismo tiempo, las cosas se volvieron aún más desafiantes. Se quedó en silencio luciendo visiblemente molesta. Pamela se dio cuenta de que habían llegado a una parte de la historia que le remordió profundamente la conciencia sintiendo la angustia de Wendy. Pamela esperó pacientemente, no sé por qué empezó y... No los cargaré con una lista de excusas que me puse a mí mismo. Wendy confesó reconocer la tontería de sus justificaciones después de que todo se había desarrollado. Wendy luego inclinó la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro, una visión que dejó a Pamela sintiéndose incómoda. Se preguntó cómo Wendy podía soportar un sufrimiento tan profundo. Su dolor aún era tan crudo e intenso, aunque Pam anhelaba hacerlo. Ofrecía a su amiga un abrazo reconfortante. Como su mentor, mi amante Wendy admitió la admisión flotando pesadamente en el aire mientras se producía otra larga pausa, lágrimas de nuevo, más bolas de estrés. Jamón echó un vistazo a su reloj, preocupada por cuánto tiempo tomaría, preocupada por lo que pasaría si ella interviniera. Ella eligió permanecer en silencio y esperar. Al principio solo lo hicimos en el hospital rápidamente para aliviar el estrés cada pocos días, pero luego, estúpidamente, comencé a ir a su casa después de que terminó nuestro turno. Fue fácil ocultárselo a mi familia. Mis horas eran tan inestables que Ronnie no sospeché nada. Las cosas que hicimos. Ella se detuvo y sacudió la cabeza volviendo su mirada exhausta hacia Pam. Pam tensa tratando de reprimir un temblor que quería alejar. La mirada de Wendy era demasiado intensa, demasiado dolorosa. Tensión, arrugas en las comisuras de sus ojos, sus labios fruncidos por el dolor. Esto era demasiado. No quería saber nada más sobre la historia de Wendy. Cada frase ahora la hacía sentir como si estuviera invadiendo algo demasiado personal y lo peor era lo que estaba por venir. Lo sentí. Quedé embarazada de nuevo, no sé cómo. Sucedió, simplemente sucedió. Supongo que Wendy ya estaba sollozando, simplemente no podía contener sus pensamientos. ¿Era la hija de tu amante? Wendy estaba demasiado ocupada llorando para responder verbalmente, simplemente sacudió la cabeza, salpicando sus lágrimas en la mano de Pam. Wendy finalmente se recuperó. Estaba aterrorizada y él, por supuesto, trató de obligarme a abortar. Pero si había al menos una posibilidad entre 1.000.000 de que fuera el bebé de Ronnie, entonces no podía, simplemente no podía. Esto abrió una brecha entre mi amante y yo y rompí con él. Nunca supe quién era su padre. Todavía tenía relaciones sexuales con mi esposo de vez en cuando. Bien podría haber sido su hijo. Esta vez el embarazo fue diferente. Mis 2 primeros no fueron un problema, pero esta vez fui hospitalizada en mi 6º mes. La placenta se separó de la pared del útero e impidió que el bebé recibiera oxígeno y nutrientes que no estaba creciendo, así que tuve que guardar reposo absoluto en cama hasta que fuera seguro inducir el parto. El pobre Ronnie, con la ayuda de la niñera, tuvo que hacer todo lo posible para nuestros hijos. Estaban asustados y ansiosos, así que tuvo que reducir sus horas de trabajo para poder estar más con ellos. Fue un momento muy estresante para todos nosotros. Los niños querían subirse a mí cuando me visitaban y se aferraban a mí cuando tuve que irme. Lo único positivo de toda esta situación situ fue que fortaleció el ya fuerte vínculo entre Ronnie y los niños. Realmente se lo tomaron muy en serio cuando finalmente nació. No querían que nadie se acercara a ella. Ella era un ángel, una niña muy buena. Creo que sabía lo mucho que la amaban desde el momento en que nació. Inmediatamente se convirtió en la manzana de Ronnie. Isaí y sus hermanos se consideraban sus pequeños protectores, sus caballeros. Ella entró en mí. No había ninguna señal externa de que perteneciera a Ronnie o a mi amante y no quería saber hasta dónde podía decir que pertenecía a Ronnie él. Por supuesto, no tenía idea de que él podría no haber sido el padre. Wendy se detuvo de nuevo y miró fijamente al infinito.
Conocía a Wendy desde hacía 5 años y esta era la primera vez que escuchaba que tenía un marido, 2 hijos y una hija, hasta donde ella sabía. Era la única persona cercana a Wendy. Tam compartía un vínculo estrecho con su madre y no podía imaginar pasar ni una semana sin verla. A juzgar por la abundancia de lágrimas, sospechaba que la partida de Ronnie con sus hijos e hija no era la única. El hecho de que Wendy todavía albergara un dolor y un arrepentimiento tan intenso sugería que algo profundamente significativo había sucedido, lo que llevó a Pam a proceder con precaución. No quería exacerbar la angustia de Wendy, pero también necesitaba regresar al trabajo. ¿Cómo se enteró Ronnie de esto? Wendy, ¿cómo supo que su hija no era biológicamente suya? Pam preguntó con cuidado. La respuesta de Wendy fue rápida y resuelta. Nunca se enteró. ¿Qué pasó entonces? ¿Descubrió tu asunto? ¿Le confesaste? Pam presionó aún más al notar la ausencia de lágrimas. Sin embargo, la sensación de lágrimas no disminuyó la angustia grabada en el rostro de Wendy. En lugar de eso, parecía agotada como una cáscara marchita sin vida. Jamela no podía. No decido que fue más agonizante. No, no le dije que la policía sí. Wendy respondió con voz cargada de emoción después de que hice algo increíblemente estúpido. Las palabras salieron de la boca de Wendy como un caballo. Galopando directo a casa, si Pam era una indicación de que Wendy lo estaba. Después de la mentalidad de quitarme la curita rápidamente, cuando mi hija tenía unos 6 meses, mi antiguo amante me contactó nuevamente. Lo conocí tontamente y estando débil caí en su cama de nuevo. Comencé a dejar al bebé con la vieja niñera a quien ahora usábamos como niñera durante medio día a la semana para que supuestamente tuviera algo de tiempo para mí sin pensar. Pamela, la vaca estúpida, finalmente se ha vuelto descuidada y maridita. Me enteré, duró aproximadamente 3 meses, pero mi conciencia realmente me molestó. Ronnie me apoyó tanto durante mi último embarazo que nos acercó más. Es como si me enamorara de mi esposo nuevamente. Fue genial. Incluso se ofreció como voluntario. Realizarme una vasectomía para no tener que pasar nunca más por un embarazo tan terrible. Me sentí lo más mal posible. Intenté varias veces romper la conexión pero no pude, aunque fuera más fuerte. Fui al departamento de mi amante por última vez. Cuando decidí mantenerme firme y romper con él, me contó una gran historia entre sollozos sobre lo mucho que me amaba y me pidió otro bollo en la espalda. Wendy resopló con su mirada mordaz. Pam vio el asco de Wendy hacia sí misma en sus ojos. Si yo hubiera sabido que esta era la última vez que tendría relaciones sexuales, podría haber tratado de disfrutarlo más. Wendy se detuvo abruptamente y miró al vacío. Pamela quedó atónita por la revelación de Wendy de que Wendy había estado sin relaciones sexuales desde entonces. La propia Pam una vez suspendió a su marido durante 3 semanas cuando ella se enojó por algo que él hizo, pero al final fue ella quien volvió a la cama con él en lugar de que Jake la persiguiera. La siguiente secuencia de eventos sucedió tan rápido que Pamela los vio borrosos. Wendy con una mirada decidida en su rostro. Colocó las bolas de preocupación en su regazo antes de golpear su cara contra la dura encimera no una sino 2 veces. Cuando Pamela reaccionó, el cuerpo de Wendy había caído de lado al suelo, su cabeza hizo un ruido sordo en la alfombra. El sonido ahogado no hizo nada para disminuir el horror. Años de entrenamiento proporcionaron el impulso que le permitió a Pamela dejar de lado sus sentimientos personales de shock y dar la alarma que no se permitía sentir mientras limpiaba las vías respiratorias de sangre y las dentaduras postizas, dañadas con eficiencia, hasta que otras enfermeras vinieron a ayudar y el personal de emergencia llegó para llevarse a Wendy una vez que pasó la crisis. Pamela, sintiéndose algo agotada por los acontecimientos de la mañana, se ocupó de las tareas más mundanas asociadas con una emergencia, como arreglar los muebles, tomó el bolso de Wendy y se dirigió a la oficina administrativa. Luego, después de pensar, regresó al solarium para recoger las bolas de preocupación de donde estaban buscando salpicaduras de sangre. De repente se dio cuenta de lo extraño que tenían. Típicamente las bolas de estrés eran brillantes y tenían aproximadamente 1 pulgada de diámetro. 1 centímetro y todo. Fray obviamente estuvieron preocupados por muchos años hasta el punto de oblivion. Este pensamiento entristeció a Pamela. Wendy, a pesar de todos sus defectos, siempre fue amable y amigable con su jamón. No le gustaba ver sufrir a otra persona. Era el deseo de reducir el sufrimiento. Eso la llevó a enfermería en primer lugar,
puso las pelotas en su bolso y se volvió hacia el bloque de administración pasando a 2 trabajadores de mantenimiento que se dirigían en la dirección opuesta. Pamela miró en su reloj que mañana me pregunto si hay alguna noticia sobre la condición de Wendy. Esperemos que sus lesiones se limiten a una nariz rota y dentaduras postizas dañadas. Pamela no podía creer las acciones de Wendy, estaban fuera de lugar. Pam, por supuesto, no anticipó nada cuando Wendy exigió hablar. Pamela aceleró el paso queriendo descargar el bolso de Wendy en presencia del personal administrativo, ya que la entrada a las habitaciones de los residentes y su ausencia estaba estrictamente prohibida. Cuando dobló la última esquina antes de que la administración, el doctor hermana Adler, es justo la persona que estaba buscando. Me dijeron que fuiste testigo de un evento bastante traumático. Por favor, ven a mi oficina y hagamos un pequeño informe. Está bien. Pamela siguió al buen doctor a su oficina ubicada detrás de la recepción principal. Él rápidamente y descubrió hábilmente todo lo que sucedió en el solarium. Pamela sintió el deber de revelar los detalles de la confesión de Wendy en caso de que Wendy hiciera otro intento de hacerse daño. Pamela no pudo librarse de una punzada de culpa por su curiosidad con respecto al último capítulo de la historia de Wendy. No se etiquetaría a sí misma como alguien que buscaba activamente los chismes o se deleitaba con la desgracia de los demás, pero no podía negar la intriga morbosa sobre la vida de Wendy, lo que podría haber ocurrido para destrozar por completo su existencia. Muchas personas tuvieron aventuras y se divorciaron, ya sea bien o mal. La mayoría de ellos se volvieron a casar y encontraron la felicidad. Ciertamente no llevaban vidas célibes como Wendy. Cuando el doctor Parsons inclinó la cabeza hacia un lado, Pamela sintió sus mejillas sonrojarse bajo su mirada penetrante y evaluadora, consumida por una curiosidad apenas disimulada que se sentía como un niño atrapado. Con la mano en el tarro de galletas, está bien, Pamela, es natural querer saber el final de la historia y, dado el alcance de la confesión de la señora Harrison, estoy seguro de que si su culpa, vergüenza y remordimiento no se hubieran apoderado de ella, lo habría hecho. Ella misma le contó el resto. Esperábamos que sus días de Arin hubieran quedado atrás. La señora Harrison claramente se ha encariñado con usted, por eso decidí mostrarle la sección de su expediente que trata sobre los factores psicológicos que pueden afectar su salud. Creo que esto le ayudará. Tú en tu futuro la cuidarás. Te advierto que esta no es una historia muy agradable, en realidad es trágica. Por favor, dime si crees que no eres lo suficientemente fuerte para escuchar la verdad. Pamela asintió para que continúe con lo que voy a contarte. Han sido tomados directamente de las conversaciones que la señora Harrison tuvo conmigo desde que trabajo aquí. Vale, ¿por dónde empezar? Dr. Parson miró el archivo abierto frente a él con el ceño fruncido. Ah, sí, continuaré la historia donde la señora Harrison la dejó el día que ella fue a ver a su amante para romper con él. La niñera se fue inmediatamente a casa, pero la señora Harrison decidió llevarse a su hija de 9 meses a la casa de su amante. Creen que pudo haber derribado una de las velas o una lámpara de aceite de incienso que un amante había encendido para su amante. Aparentemente las tenía por todo el apartamento, ya que sabía que la señora Harrison tenía debilidad por ellas por la forma en que la señora Harrison odia las velas perfumadas desde entonces. De todos modos, cuando la pareja notó que salía humo de debajo de la puerta del dormitorio, el apartamento estaba en llamas. La señorita Harrison dijo que cuando abrió la puerta fue recibida por una pared de llamas. Dice que su amante la empujó por la ventana y saltó tras ella. Trató de volver a subir y salvar a su hija. Pero su amante la detuvo y cuando ella le rogó que regresara y salvara a su hija, él se negó. El cuerpo de la niña fue encontrado entre las cenizas. La única bendición fue que murió por inhalación de humo antes de morir quemada. El doctor Parsons hizo una pausa para dejar que el horror de la historia se hundió en Pamela. Luchó contra el impulso de vomitar tragando con fuerza mientras la narrativa de Wendy se desarrollaba en algo mucho más desgarrador de lo que había anticipado. Trágico. A Faden, la inmensa culpa y la devastación que Wendy debió soportar al día siguiente, la policía informó a su esposo sobre el destino del niño y las circunstancias que rodearon su muerte. Como era de esperar, culpó directamente a Wendy, iniciando un proceso de divorcio por adulterio y asegurando la custodia de sus hijos. Al observar las cejas arqueadas de Pamela, el médico intervino aclarando la situación. La señora Harrison había perdido la custodia de sus hijos después de intentar suicidarse, un testimonio de su inestabilidad percibida y su supuesta incapacidad para cuidar a sus hijos. Harrison le dijo antes eran extremadamente la protectora de su hermana pequeña. Nunca volvió a tener contacto con ella desde entonces. No ha tenido ninguna relación sexual porque pensar en ello le provocó trastorno de estrés postraumático, ya que
Usted sabe que tuvo relaciones sexuales mientras su hijo estaba muriendo, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, nunca la hemos curado. Esta orden de desorden en ese momento sonó su teléfono. Pamela suspiró aliviada a pesar de que le aseguró que era lo suficientemente fuerte como para escuchar la historia de Wendy en su totalidad. No estaba segura de poder soportar mucho más. Era demasiado terrible, quería irse lejos y digerir todo lo que había aprendido. El doctor Parsons se puso de pie y le pidió a la persona al otro lado de la línea que esperara antes de decirle con calma a Pamela que tenía que contestar el teléfono y pedirle que se reuniera con él al día siguiente. Tomó el formulario de permiso de su escritorio y se lo entregó. Para ella, este es el permiso de Pam para entrar a la habitación de Wendy para devolverle su bolso y asegurarse de que todo esté en orden. Solo quería estar sola para procesar todo lo que había escuchado a pesar de que omitió detalles sobre el tema de su conversación con Wendy antes del incidente de autolesión. Tuvo que escribir palabras simples. La señora Harrison estaba molesta por los recuerdos del pasado. Era suficiente para causar destellos de las angustiadas palabras y la cara de Wendy. Pamela no pensó que alguna vez olvidaría el dolor que vio en el rostro de Wendy. Finalmente había terminado con todos los protocolos que se habían puesto en marcha por el incidente de la autolesión de Wendy. Pamela se dirigió directamente a Wendy's habitación y entró, cerró la puerta detrás de ella y se apoyó en ella mirando alrededor de la habitación con una mirada nueva y más conocedora. La habitación en sí era bastante típica, aunque Pamela había visto a varios residentes personalizar su espacio para hacer que la habitación se sintiera más acogedora. Muchos visitaron talleres de artesanía y hizo cosas para decorar sus habitaciones. Con Wendy no hizo mucho con la de ella. Parecía una habitación de motel con hermosas pinturas de naturalezas muertas en acuarela en las paredes y almohadas y alfombras de buen gusto pero igualmente comunes. Pamela había estado en la habitación de Wendy antes, pero esta era la primera vez. Leche de la caja en el refrigerador pequeño y en general ordené la pequeña sala de estar. Había un día de puertas abiertas para el sobre en la mesa de la cocina. Los bordes estaban descuidadamente rotos. Este detalle sorprendió Pamela. Wendy siempre ha sido tan elegante y exigente que parecía alguien que siempre usa un cuchillo para abrir cartas. Jamón se pregunta sobre el contenido del sobre. ¿Era esta la última lana de Wendy's en el testamento? Cualquier documento legal. La curiosidad de Pamela alcanzó su punto máximo pero resistió la tentación de mirar dentro después de haber ordenado la sala. Pamela abrió la puerta del dormitorio. Este era su primera vez en el dormitorio de Wendy. Wendy generalmente mantenía la puerta cerrada. Era una habitación espaciosa y la cama estaba cuidadosamente hecha, pero fueron las paredes las que llamaron la atención de Pamela. En cada pared colgaban fotografías en simples marcos negros de diferentes tamaños. La primera era una fotografía en blanco y negro de una joven sonriente con un vestido de novia parada junto a un alto hombre guapo con los brazos entrelazados parado frente a un auto con latas y botas atadas a la espalda. Pamela admiraba a Wendy's Beauty. Sus rasgos delicados y ojos grandes la hacían la imagen de una novia radiante. Las siguientes fotografías mostraban a dos niños jóvenes vestidos con uniformes, sombreros y corbatas radiante con sonrisas de dientes abiertos. Jamila no pudo evitar notar un parecido con Wendy y el niño más joven y con el hombre de la foto de la boda y el mayor. Presumiblemente, estos eran los hijos de Wendy. Pamela sintió curiosidad por sus nombres junto a los retratos escolares. En la foto tomada cerca de la iglesia aparecía el mismo hombre que en la foto inicial de la boda, aunque esta vez con una novia diferente. Ninguno de los dos miraba a la cámara. Qué difícil debe ser para Wendy ver la felicidad de su exmarido al verlo seguir adelante. Pamela sabía que la mataría si alguna vez la perdía. Jaque un vistazo rápido a las fotos restantes reveló que las fotos escolares del hijo de Wendy fueron las últimas en publicar una. La fotografía en la primera pared llamó la atención de Pamela porque no aparecía ni una sola persona, más bien era una fotografía triste de una lápida solitaria. Se acercó para leer la inscripción Sophie Harrison. Así que ese es el nombre de la hija de Wendy. El corazón de Pamela se hundió levemente al lado de la inscripción. Caminar tranquilamente. Un ángel está enterrado aquí. Escuchó la voz de Wendy nuevamente describiendo a su pequeña como un ángel y nuevamente sintió el dolor de Wendy al la pérdida tragándose el nudo en la garganta. Pamela pasó a las siguientes dos fotografías que fueron tomadas desde lejos. Aparentemente eran fotografías ampliadas de dos chicos. Wendy Sons un poco a la derecha y dos fotos más de bodas tomadas cerca de dos iglesias con dos novias diferentes y habitaciones. Wendy Sons otra vez. Pamela pensó. Pamela se volvió hacia la siguiente pared. Había dos colecciones con diferentes niños. Pamela no pudo evitar sonreír. Las fotografías mostraban a niños en acción. Había caras sonrientes y sudorosas corriendo con piernas delgadas por el campo de fútbol, el bate listo para golpear el cuenco del parque.
Los nietos de Wendy fueron dulces y maravillosos, hicieron que Pamela recordara a sus dos hijos, también amaban el fútbol y el béisbol, pero en el fondo, colectivamente, las fotografías contaban una terrible historia de aislamiento y en ninguna de las fotografías el niño miró a la cámara que capturaron este momento de sus vidas. En ni una sola fotografía el niño sonrió directamente a la cámara a la persona que tomó la foto. Esto tuvo el efecto de excluir al espectador de la escena capturada. Pamela continuó su lento viaje por la habitación. Cada serie de las fotos mostraban puntos de referencia y salidas familiares. Después de haber completado su recorrido por la habitación, Pamela se movió hacia el centro y lentamente giró sus ojos y observó todas las fotografías y el horror del que hablaban. Una ola de desesperación le invadió. No es de extrañar que Wendy siempre pareciera triste. No. Me pregunto, incluso sus sonrisas se veían tristes siguiendo su intuición. Pamela regresó a la sala y tomó un sobre A4, lo agitó levemente y 2 hojas de papel se deslizaron sobre la mesa. Había otra fotografía en una hoja de papel. Pamela la recogió. Mostraba una pequeña. Un niño de aproximadamente 1 año y medio. Pamela decidió que era lindo con sus rizos rubios y su gran sonrisa. Pamela casi podía oírlo reír mientras el anciano sonriente lo empujaba en el columpio mientras la anciana se paraba junto al hombre y reía. Estimada señora Harrison, incluya una fotografía de su último bisnieto como usted solicitó. Creemos que lo llamaron Joshua. El hombre que lo empujaba en el columpio fue identificado como Ronald Harrison. La mujer, Jennifer Harrison. Comuníquese con nosotros nuevamente si podemos brindarle más ayuda. Pamela tomó la foto nuevamente. Sabía exactamente lo que tenía que hacer al respecto. Cuando rebuscó en los cajones de Wendy y encontró varios alfileres, entró ceremoniosamente al dormitorio con la fotografía y la clavó encima de la cama. El único espacio que queda es si quiere seguir la secuencia de fotografías de sus hijos, nietos y bisnietos de su marido. No estaba enmarcada como las demás, pero algo le dijo a Pamela que era importante agregarla a la colección de Wendy. Miró alrededor de la habitación nuevamente. Pamela sabía que tenía que irse, pero por alguna razón no se atrevía a hacerlo. Sintiéndose atraída, se acercó a la primera foto que era la boda de Wendy y Ronnie. Estudió el rostro de Wendy. Wendy parecía tan feliz sonriendo a Ronnie. Su rostro brillaba con amor. Pamela nunca había visto tal expresión en el rostro de su amiga de 91 años. ¿Cómo podía una mujer que amaba tan claramente a su marido perder de vista ese amor? Como lo traicionó. Una revelación, una verdad surgió de los confines de la mina de Pamela. Esta habitación podría pertenecerle. Este futuro podría ser suyo. Podría terminar viviendo sola, envejeciendo en un asilo de ancianos sin visitas y sin amor. La vida capturada a través del lente de la cámara de otra persona. Las palabras de Wendy habían tocado la fibra sensible de Pamela. Se dio cuenta de la importancia de escuchar la historia de Wendy con una última mirada a su existencia desilusionada. Pamela reunió el coraje para enviarle a Randall un mensaje pidiéndole que dejara de tener contacto. Un sentimiento de alivio se apoderó de su segunda historia. Fue platónico y pensé en ella como hermana. Su novio en ese momento se quedó en nuestra ciudad natal, así que fueron el día por primera vez en 4 años. La situación se complicó por la presencia de su ex que se había unido a nosotros para estudiar para él examen. Él se convirtió en mi compañero de cuarto mientras ella al principio tenía su propia habitación. Todo era normal y civilizado. Todos nos estábamos adaptando y haciendo amigos con otros inquilinos. Todos sabían que ella tenía novio. Luego, después de 2 meses, las cosas cambiaron. Se enfermó y su ex la cuidó esa noche. Mi compañera de cuarto no dormí en nuestra habitación, dejándome conmocionado al darme cuenta de que eso chocaba con mis valores, especialmente considerando la infidelidad pasada de mi padre, que desapruebo firmemente. A la mañana siguiente, la enfrenté entre lágrimas, instándola a que se detuviera y advirtiéndole del daño que podría causarle a su reputación. No era propio de ella. La amenacé con informarle a su novio si no dejaba de comportarse. Sin embargo, ella me suplicó que la dejara continuar, confesando que todavía amaba a su ex. Esto continuó durante 4 meses y al final su comportamiento se volvió cada vez más cariñosa frente a todos. Su ex estaba visiblemente molesta ya que habían acordado terminar las cosas una vez que regresáramos a nuestra ciudad natal. Sentí pena por todas las partes involucradas, ella, su ex y su novio. En el momento después del examen, su novio nos sorprendió y ella vino corriendo.
a mi habitación temblando y borrando rápidamente todos los mensajes con su ex. Su novio finalmente siente que algo está pasando. Cuando regresamos a nuestra ciudad natal, su novio se acercó a mí y estaba temblando y quería saber qué pasó. Le dije lo que sé. Le dije que podrían haber tenido relaciones sexuales, rompieron, ella se enteró, le dije que se enojó conmigo y me culpa por su ruptura. Sé que ella confiaba en mí, pero le advertí y no le dije a nadie durante mucho tiempo que fue muy difícil para llevar la carga que va en contra de mi voluntad y en contra de mis valores. ¿Me equivoco al decirle a su exnovio si estuviera en su lugar? Me gustaría que alguien me lo dijera también. Me entristece haber perdido a mi amigo, pero puedo. No comprometo mis valores también, pero a veces me siento culpable porque creo que no estoy en condiciones de agradecerte de antemano por tus pensamientos. Consejos de la tercera historia sobre un tramposo que no me saludó. Alguien durante unos años, hace aproximadamente 1 año y medio, me enteré a través de las redes sociales el año pasado que estaba con alguien mientras estábamos juntos y terminó casándose con ella mientras nos veíamos y enviábamos mensajes de texto. Además de dormir juntos durante todo el tiempo y hasta cuando estaban casados. No tenía idea de que él estaba con alguien en serio y mucho menos comprometido, así que esto me molestó mucho por ella. Él me estaba enviando mensajes de texto el mes en que se casó, pero comencé a salir con alguien y le dije esto, por lo que no nos habíamos visto una vez. Descubrí que lo enfrenté a través de un mensaje de texto y le dije que era un pedazo resumen. Estaba furioso porque sentía que ella merecía ser consciente de que su nuevo esposo era infiel después de haber experimentado una traición en el pasado. Lamenté no haber sido informado cuando otros lo sabían, sin embargo, finalmente decidí seguir su consejo antes de decidir no informarle. Le envié una solicitud de amistad en LinkedIn con la intención de comunicarse con ella, incluso redactar un mensaje, pero finalmente me abstuve de enviarlo. Descubrí que está embarazada hace unos meses. Recientemente, en enero, ella me envió un mensaje para informarme que aparecía en su perfil de LinkedIn y le pregunté si cómo nos conocimos se conocían. Lo acabo de ver hoy. En pocas palabras, me pregunto si debería decirle la verdad. ¿Alguien ha estado en una situación similar o tiene algún consejo? Se sentía como si hubiera salido ilesa de un accidente automovilístico. No podía esperar a llegar a casa y abrazar a sus 2 hijos. Sentía una necesidad abrumadora de tenerlos cerca de ella y nunca dejarlos ir. Necesitaba abrazar a su esposo y decirle cuánto lo amaba y apreciaba. Necesita que sepan que ellos son su mundo ahora y siempre. Por supuesto, de luto querría estrangularlos a todos por dejar ropa sucia en toda su habitación. Pisos, pero no pudo evitar pensar en 3 hombres que quieren abrazarse y estrangularse al mismo tiempo. Gracias por acompañarnos en este capítulo de la relación Cuentos. Si estas historias te conmovieron, presiona el botón de suscripción y toca la campana de notificación. No lo hagas.